Universidad Anáhuac, Jalapa, estamos comprometidos con el futuro de nuestro estado. En los últimos 5 años hemos quintuplicado nuestra matrícula y realizado la apertura de programas educativos de primer nivel. Hemos invertido en la construcción, equipamiento y habilitación de 29 laboratorios de vanguardia y 2 auditorios, así como en la creación de 9 áreas para la formación deportiva de nuestros estudiantes, permitiéndonos cimentar las bases del desarrollo económico, personal e integral de la juventud veracruzana, para brindarte una educación formativa integral, siempre en sana convivencia y el mejor ambiente universitario. Sin embargo, esto no es suficiente. Veracruz, un estado diverso con un amplio sector productivo, una extensión de 71.826 kilómetros cuadrados y una población que supera los 8 millones de habitantes, demanda educación de vanguardia a la altura de sus posibilidades para retener su talento y recuperar el desarrollo económico y cultural de sus diversas regiones, fincada en la formación de grandes profesionistas y mejores personas. Por ello, nos transformamos en la Universidad Anáhuac Veracruz, manteniendo nuestro campus Jalapa y anunciando la apertura en agosto de 2021 de nuestro campus Córdoba, que te permitirá gozar de una formación integral en excelentes espacios, con toda la experiencia educativa de la red de universidades Anáhuac. Ubicado en el área conurbada de Córdoba Fortín, la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Córdoba tendrá para ti 15 licenciaturas, 5 posgrados, 6 másters y 16 diplomados que se irán aperturando de manera paulatina, en instalaciones de primer nivel, para lo cual ya cuenta con 31 salones, un auditorio, 5 laboratorios, 40 espacios académicos y excelentes áreas deportivas, en una extensión total de 25 hectáreas y más de 55,000 metros cuadrados de construcción. De esta forma refrendamos nuestro compromiso con el futuro de Veracruz y fijamos nuestra mirada en la formación y desarrollo de sus jóvenes. Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa y Campus Córdoba. Grandes líderes y mejores personas. Les comentamos que esta conferencia está siendo grabada. Al permanecer dentro de la sesión, ustedes aceptan ser grabados. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Paredes Rivera, alumno de 5º semestre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa. Sean todos bienvenidos, agradecemos su presencia y puntualidad. En unos momentos más daremos inicio a nuestra conferencia, Innovación Tecnológica Mexicana en la Producción del Petróleo. Con la finalidad de lograr una mejor ejecución del evento, les agradecemos silenciar sus micrófonos. El chat se encuentra abierto para que las dudas que pudieran tener a lo largo de la conferencia puedan ser leídas y contestadas al final de la misma. A continuación, presentaremos a nuestro ponente, a quien agradecemos el tiempo dedicado en la preparación de esta conferencia. Ingeniero Jorge Luis Morales de la Mora. Cursó la licenciatura en Ingeniería Petrolera en la Facultad de Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el programa de alta dirección D1 impartido por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Cuenta con 6 años de experiencia en el área de sistemas de levantamiento artificial de producción. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas como Schlumberger, Weatherford, Petróleos Mexicanos, Nuvoil y Geolis. Fue designado como el encargado de la formación del petróleo y de ingeniería petrolera en Nuvoil. Actualmente forma parte del Consejo de Administración de la empresa C5M, ganadora de la ronda 1.3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y es el director general de la empresa Geolis del grupo empresarial Nuvoil. Y ahora sí, damos inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar participando aquí el día de hoy en este congreso organizado por la Universidad de Anáhuac de Jalapa en la Semana de la Ingeniería. Un especial agradecimiento para el maestro Héctor Fanjanel y para el ingeniero Juan de Dios Aguirre por esta invitación. Cuando me platicaron un poco de la Semana de la Ingeniería y me platicaron acerca de esta invitación, bueno, pensé en qué podíamos presentar que pudiera generar valor tanto para los muchachos como para el resto de los espectadores. Hoy traigo una presentación que va relacionada precisamente a la innovación tecnológica mexicana en la producción de petróleo y gas, y está enfocada en un sistema de levantamiento artificial que es el que
implementamos hace algunos meses en el sur del país, con Geolis, la empresa que hoy me toca representar, una empresa mexicana, 100% veracruzana, parte del grupo Nuboil. Entonces, bueno, pues comenzamos con la misma. Dentro de la agenda tenemos un poco acerca de la introducción al aceite extrapesado, este hidrocarburo, este recurso natural que tenemos en nuestro país y que existe también en el resto del mundo. ¿Cuáles son los métodos de explotación utilizados para el mismo? Vamos a hablar un poquito de recuperación mejorada. Hay algunos términos que yo sé que por el tipo de ingenierías no todos están muy relacionados. Vamos a tratar de dar un enfoque general y una explicación del mismo. El aceite extrapesado en México, ¿cuál es la situación actual? El proyecto Samaria Somero, un proyecto de petróleos mexicanos. El proceso de inyección cíclica de vapor es un mecanismo para lograr hacer producir este tipo de crudo. El bombeo de caídas progresivas, como ya mencioné, es un sistema de levantamiento artificial. Vamos a también ya entrar en materia acerca de la innovación como tal y cómo logramos maximizar el valor. Y por último, la prueba piloto y las nuevas tecnologías utilizadas para llevar a cabo este proyecto. Entonces, pues primero que nada, es el hecho de poder presentar hoy es traer a ustedes lo que estamos haciendo las empresas mexicanas, cómo estamos integrando, innovando y a través de salirnos de la caja un poco con nuestras ideas, cómo logramos dar valor a los clientes, cómo logramos también dar valor también a México como tal, en este sector tan importante como lo es el sector energético, y dentro de este sector específicamente en la industria petrolera, la cual es punta de lanza para nuestro país. Hoy Pemex representa el 15% del Producto Interno Bruto de México, por lo tanto, ya dicho por el gobierno federal, pues este es uno de los pilares del desarrollo de nuestro país, ¿no? Y a su vez voy a hablarles dentro de esta industria del petróleo extrapesado, del petróleo pesado, el cual tenemos en el Golfo de México, el cual tenemos también un poco en tierra por la zona de Villahermosa, que es muy importante. Ya verán las cifras por las cuales es tan importante y que además implica unos retos geológicos y unos retos tecnológicos que se tienen que vencer con la finalidad y el objetivo que tenemos las empresas petroleras, tanto las operadoras como las de servicios que apoyamos a Pemex, que es maximizar el valor de nuestros recursos naturales, ¿no? Del mismo modo, bueno, pues cómo toda esta tecnología e innovación nos va a ayudar, ya que, como bien sabemos, esta pandemia ha cambiado muchas cosas a nivel global, en todos los sectores, en muchas industrias. Un ejemplo claro es lo que estamos haciendo hoy aquí en esta presentación de forma virtual el día de hoy. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar soluciones a los problemas que se nos vienen presentando? Para entrar en materia, pues vamos a hablar acerca del aceite extrapesado, ¿no? El petróleo sigue siendo y seguirá siendo por muchos años una fuente importante para la generación de energéticos en nuestro país, ¿no? De acuerdo a varias fuentes, el petróleo los hidrocarburos, perdón, representan el 85% de los combustibles para generar energía en nuestro planeta, y de este 100%, el 33% específicamente es el petróleo crudo. Por ahí suman algunos otros hidrocarburos como el gas y demás, pero bueno, al final es el 85% de la energía que se genera es a través de petróleo crudo, de los hidrocarburos, perdón, a nivel mundial. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, estima unas reservas de 1.650.000 millones de barriles que todavía están por extraerse, más los que se puedan ir incluyendo en los próximos años, el petróleo que se pueda descubrir en los próximos años. Y de este volumen de reservas, el 70% es de aceite pesado y extrapesado. O sea, que esto nos dice que el aceite fácil, el aceite ligero, el que era muy sencillo de extraer, ya se está acabando, ya solamente representa el 30% a nivel mundial, y lógicamente pues esto trae la complicación en sí por el tipo de petróleo, de qué tecnología y qué mecanismos vamos a utilizar para poder extraerlo de manera exitosa. El petróleo pesado o extrapesado se clasifica de acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos por su densidad. Vamos a escuchar mucho el concepto de densidad y viscosidad ahorita en esta presentación.
Por su densidad, el petróleo crudo de 10 a 22 grados API está clasificado como petróleo pesado, mientras que debajo de 10 grados API está clasificado como petróleo extrapesado. Para que se den una idea, el agua tiene una densidad específica de 1 o 10 grados API en su correspondencia. Entonces, normalmente los aceites nosotros esperaríamos que fueran más ligeros que el agua. Hay aceites que son más pesados que el agua y son los que tienen menor densidad de 10 grados API, y a estos se les clasifica como aceites extrapesados. Además de tener una densidad mayor al agua y bueno, cercana a la del agua, estos aceites también se caracterizan por tener como propiedad alta viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Una resistencia al flujo. El agua tiene una viscosidad de 1 centipoise solamente, mientras el aceite pesado puede tener de 1 a 10 centipoise, y el aceite extrapesado del que vamos a hablar hoy tiene una viscosidad de entre 20 centipoise y 1.000.000 de centipoises, dependiendo de la temperatura. Esto quiere decir que es un aceite que no fluye, y por lo tanto, al no fluir, no podemos tener un aseguramiento de flujo desde el pozo, desde el yacimiento hasta la superficie para poder aprovechar el mismo. De aquí vienen parte de las complicaciones que nos manejan. No solamente forma parte del 70% de las reservas del mundo, sino que además es muchísimo más difícil de extraer, ¿no? Como bien mencionabas, la viscosidad y la densidad son las propiedades más importantes de estos dos, de este tipo de crudo. Normalmente los yacimientos de petróleo extrapesado son someros. ¿A qué le llamamos someros? Están relativamente muy cerca de la superficie de la Tierra. No hay que perforar miles de metros para llegar a él. Puede ser 100, 200, 300, 700 metros y tú vas a llegar a estos yacimientos de petróleo extrapesado. Y bueno, una de las particularidades de por qué se forma este petróleo pesado y extrapesado es porque los yacimientos son relativamente inmaduros comparados con yacimientos que tienen más años, ¿no? Estamos hablando de las eras geológicas. Mientras más cercana es la era geológica a nuestro tiempo, el aceite tiende a ser más pesado o extrapesado porque no tuvo el tiempo suficiente como para tener este efecto de compresión y de temperatura que cambien sus características. El petróleo extrapesado constituye una fuente abundante de energía. Aquí en México, tan solo nuestro mayor yacimiento por muchos años, que era Cantarell, se consideraba petróleo pesado. Y además tiene una particularidad. Ya hablamos de que la viscosidad y densidad son mayores, entonces los métodos convencionales que utilizamos para hacer producir este tipo de pozos, este tipo de yacimientos, pues no aplican en su mayoría, ya que solamente te permiten recuperar una pequeña parte de la reserva, ¿no? Entonces, se han logrado muchos avances tecnológicos en los últimos años, incluyendo en cada uno de los rubros de la industria petrolera, que además es muy amplia, desde la exploración, la perforación, la producción, la recuperación secundaria y mejorada y el abandono. Han habido grandes avances. Sin embargo, para este tipo de crudo en específico, no solamente existe la tecnología para extraerlo, sin embargo, lo más importante es hacerlo de forma rentable, ¿no? El hecho de que sea más complicado no solamente implica temas tecnológicos, sino también de costos, y es muy importante que para estos proyectos sea considerado el factor de rentabilidad muy por encima de otras cosas. Existen diversos métodos de explotación. De los pozos del petróleo. Cuando tú encuentras petróleo en un yacimiento que puede ser viable técnica y económicamente, tú perforas un pozo. Este pozo lo comienzas a explotar, lo explotas a través de la recuperación primaria, que significa que únicamente con mecanismos naturales el fluido puede llegar a superficie. Con la misma presión que tienes en el fondo, el fluido puede llegar a superficie, y ya sea que esta presión sea causada por una expansión de roca fluido, que sea causada por un empuje de un gas disuelto, un casquete de gas, un acuífero activo como los hay en México, o la misma segregación gravitacional por densidades. Entonces, tú comienzas con una recuperación primaria, y regularmente esta recuperación primaria tiene un factor de recuperación del volumen. No todo el petróleo que está abajo se puede sacar. En un estado natural,
y dependiendo del tipo de yacimiento, roca y fluido, tú puedes sacar solamente un porcentaje de lo que existe ahí y por lo tanto, pues como ingenieros nos toca buscar la manera de maximizar este factor de recuperación. La segunda etapa, ya sea en pozos donde el mecanismo es suficiente para llevarlo a superficie o donde ya no sea suficiente la presión para elevar los fluidos, se instalan sistemas artificiales de producción, ¿no? Los más comunes son bombeo neumático, los clásicos caballitos que tú puedes ver cuando hablas de ingeniería petrolera, bombeo neumático que es inyección de gas, bombeo electrocentrífugo, unas bombas de fondo, cavidades progresivas del cual vamos a hablar un poquito más adelante y el bombeo hidráulico jet. Son los principales sistemas, existen algunos otros, pero bueno, para esto pues tú ya estás incurriendo en un gasto adicional para hacer producir los pozos. No solamente fue el costo de la exploración y de la perforación del pozo, sino que ahora para producir el pozo requieres aplicar una energía adicional a través de estos sistemas. Muchas veces la recuperación primaria tiene un tope en el factor de recuperación y se tiene que acudir a una recuperación secundaria o recuperación mejorada. Esto significa, recuperación secundaria significa que tú puedes inyectar o puedes inyectar algún fluido, ya sea gas o agua, para mantener la presión del yacimiento y así poder sacarlo. Imaginemos un balde de agua en el que tú le estás inyectando a través de otro con una manguera agua para poder sacar lo que está ahí adentro. Y existe también la recuperación mejorada, que es la que vamos a tratar hoy, que esta recuperación son métodos con los cuales tú modificas algunas condiciones o características del yacimiento o de los fluidos y te permiten mejorar tu factor de recuperación. Para esto están los mecanismos miscibles, térmicos, químicos y algunos otros, ¿no? Entonces, dentro de los miscibles es la inyección de gas. Tú puedes inyectarle a un gran yacimiento, le puedes inyectar CO2, nitrógeno y aire. Eso hablaban un poquito en la mañana en la conferencia de aprovechamiento de gas de mi compañero Lauro González, con Laura Zamora, perdón. Tú inyectas CO2, nitrógeno o aire y esto te permite aplicar fuerza adicional al aceite para desplazarse en superficie. Tú vas barriendo con estos hidrocarburos que se quedan en el fondo. Está la inyección térmica. Esta inyección térmica lo que produce es que calienta el fluido. Imagínense el chapopote normalmente, como ustedes lo ven en la superficie. Si ustedes lo calientan, el fluido se puede manejar. Lo mismo pasa con el fluido en el fondo. Si ustedes lo calientan, permiten cambiar la viscosidad del fluido y de esta forma también barren para que puedan extraer los hidrocarburos. Aquí voy a enfocarme un poquito más. Existe inyección de vapor. Puedes inyectar vapor con unas calderas gigantes. Vas al sitio e inyectas vapor, ya sea de forma alterna o continua. O sea, por lapso de tiempo inyectas vapor y dejas que repose y después abres los pozos para producir. O de manera continua, como lo hacen en Canadá, para estar explotando las arenas bituminosas y están inyectando por debajo vapor para que vaya el hidrocarburo saliendo hacia la superficie. O puedes también inyectar agua caliente o en su defecto un mecanismo de combustión in situ, que lo que haces es generar una combustión en el fondo mediante la inyección de aire a alta presión. Haces explosiones, digamos que en el fondo, y estas explosiones van barriendo con la ola de calor, van calentando y barriendo con la ola de calor los hidrocarburos. Existe también la parte de inyección de químicos. Aquí hay un pequeño error. Pueden ser los polímeros, surfactantes, polímeros o reactivos alcalinos. Estos polímeros lo que hacen también es que cambian la cadena de las moléculas del hidrocarburo con la finalidad o de mejorar la viscosidad o de mejorar alguna otra propiedad que les permita también fluir o despegarse de la roca, por así decirlo, porque el hidrocarburo, bueno, está pegado en la roca. Y por último, como otro método de recuperación mejorada, tenemos el método microbiano, el cual es introducir algunas bacterias en el yacimiento que pueden modificar las características de la roca, en este caso, o también las características del hidrocarburo del fluido que está ahí, pues, mediante también algunos procesos biológicos y químicos. Entonces, estos son los principales métodos de explotación de recuperación mejorada y son los que regularmente utilizas, los de inyección térmica son los que regularmente utilizas en campos de aceite pesado y extrapesado. Estas técnicas pueden mejorar significativamente el factor de recuperación del campo.
Lo que sí es que estas técnicas nos hacen incurrir en inversiones y gastos operativos adicionales. Claro que cada punto porcentual del factor de recuperación que nosotros mejoramos puede representar miles o millones de barriles recuperados. Sin embargo, pues también esto viene a un costo asociado, el cual se tiene que evaluar de manera integral el método de recuperación con cualquier otra estrategia para explotar el campo. Entonces, regularmente a lo que nosotros le llamamos aceite extrapesado, también tienen baja temperatura. Nosotros llegamos a tener algunos pozos muy calientes o algunos yacimientos muy calientes que producen a más de 150, 200 grados centígrados. Sin embargo, los pozos de aceite extrapesado son, por lo mismo de ser someros, son regularmente muy fríos. Entonces, fríos son 40 o 50 grados centígrados, y al ser más fríos, nosotros tenemos una curva de viscosidad. Al ser más fríos, la viscosidad es mayor. Entonces, lo que nosotros buscamos es esta viscosidad, reducirla mediante el aumento de temperatura. Para esto optamos por métodos de recuperación secundaria y mejorada. Los métodos, como bien les mencionaba, los métodos de recuperación mejorada más utilizados para aceite extrapesado son los térmicos. Y aquí en México y en muchos otros países es la inyección de vapor, porque digamos que es el más simple para poder ejecutar y relativamente de los más económicos. Entonces puede ser una inyección de vapor cíclica por intervalos de tiempo o continua. Vamos a platicar un poquito más aquí adelante. Esta es una representación de una inyección cíclica de vapor. Nosotros aquí en la primera etapa inyectamos vapor. Normalmente cerca del agujero tenemos vapor únicamente. Luego en la parte azul vamos a tener vapor condensado y por último vamos a estar representando aquí la zona calentada. Lo que normalmente se hace es inyectar vapor, cerrar el pozo, dejar que ese vapor y esa agua caliente que se condensa en el fondo avance lo más lejos posible a los agujeros del pozo para que logre un mayor alcance cuanto a los hidrocarburos. Y finalmente lo que hacemos es, en la tercera etapa, es la fase de producción. Abrimos, regularmente produces ya muy poquito vapor, ya la mayoría del vapor se condensó. Produces más bien vapor condensado y petróleo en una buena etapa. Es importante mencionar que se utiliza vapor por las altas temperaturas que puedes alcanzar, ¿no? El agua, por más caliente que la tengas en estado líquido, llegar a 100 grados, el vapor se llega a inyectar hasta 300 grados centígrados para tener un mayor alcance a la hora de calentar los fluidos en el fondo, ¿no? Vamos a platicar un poquito aquí del aceite extrapesado en México. En un dato similar al que estábamos hablando para nivel mundial en cuanto a las reservas, México, el 56, las reservas probadas en México, que son las que ya están listas para extraerse, de estas reservas, el 56% pertenece a aceite pesado y extrapesado. Y lógicamente, conforme va pasando el tiempo de producción y van pasando los años, este valor va a tender a hacerse mayor. Va a ser un mayor el porcentaje de reservas que se consideran aceite pesado o extrapesado, ¿no? De la misma forma como lo hacen en Estados Unidos, la clasificación que nos da la Comisión Nacional de Hidrocarburos para diferenciar la calidad de los crudos de aceite tiene que ver también con la densidad y es exactamente la misma, ¿no? Aceite extrapesado, menor a 10 grados API, aceite pesado, de 10 a 23 grados API. La siguiente gráfica muestra nuestra producción de crudo total nacional en el periodo del 2000 al 2017. Esta proporción no ha cambiado. Con las barras azules podemos ver la producción total de petróleo y con la línea verde podemos ver la producción de aceite pesado y extrapesado. Cada vez el porcentaje se ha mantenido, ¿no?, por lo largo de los años, y estamos hablando de que es más del 60% del 60% de aceite pesado y extrapesado lo que producimos en el país. Es por eso la necesidad de buscar alternativas para hacerlo de manera más eficiente y rentable. En esta tabla, datos del anuario de Pemex, podemos ver las reservas de crudos pesados y extrapesados que tenemos. La mayor reserva de crudo pesado y extrapesado se encuentra en el mar, en la región marina noreste. Algunos activos que seguramente ustedes habrán escuchado, Cantarell, Q, Malop, SAP, son los que tienen esta reserva. Después se encuentra la región sur,
con los campos de Samaria, Somero y algunos otros, Chicontepec, que es ahí en la zona de Poza Rica, Tampico Misantla, que también es la zona de Poza Rica y que nos lleva hasta la parte de Tampico. Entonces, estas son las principales reservas de crudo pesado y extrapesado que existen en nuestro país. Cada uno de estos datos representan millones de barriles que están en el fondo del subsuelo esperando ser extraídos. Entrando un poco más en materia, vamos a hablar dentro de estas innovaciones. Nos tocó participar en un proyecto en la zona de Samaria Terciaria. Esta zona está ahí antes de llegar a Villahermosa, entre Villahermosa y Cárdenas. Este es uno de los proyectos de Pemex o de los campos de Pemex más antiguos. Este campo inició su explotación por ahí de 1964. Precisamente inició su explotación, ahorita les voy a presentar una gráfica, inició su explotación con aceite pesado y extrapesado. Fueron por ahí a 900,000 metros que se encontró. Pero bueno, aquí tenemos la gráfica de cómo está estructuralmente. Del lado izquierdo tenemos profundidades y del lado, y esto va cambiando de un pozo a otro. Si se fijan, el aceite extrapesado, que es el que está más o menos a 500 metros, 500, 600 metros, tiene de 5 a 10 grados API. El aceite pesado, que está ya después de los 1000 metros, tiene de 12 a 18 grados API. Y un poquito más aceite pesado también tiene de 2100 metros de profundidad y tiene 20 grados API, un poquito más de 20 grados API. Hay muchas arenas en este campo. Lo que pasó, por ejemplo, lo que ha pasado normalmente en México y en otros países es que vamos por el aceite pesado. Entonces, por el aceite fácil, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Descubrimos un campo con aceite pesado, es difícil de extraer, no nos da una buena recuperación. ¿Qué pasa? Se descubre un campo más profundo con aceite fácil y se abandona entonces el aceite difícil. Esto pasó mucho y sigue pasando. El desarrollo inicial del campo inició en el 64 al 76 con 20 pozos y solamente alcanzó 2,800 barriles. En el 77 encontraron, en esa misma zona encontraron aceite mucho más profundo y más fácil de sacar y con mejores volúmenes. Entonces abandonaron la zona de aceite pesado. Posteriormente se reintegró un poco a mediados de los 80s, logrando otra vez un pico de 2,900 barriles aquí más o menos. Y ya fue en el 2017 en donde, sabiendo que estaba toda esta reserva ahí en el subsuelo, pero que en su momento no había la tecnología para hacer la extracción de manera rentable, que se inició un proyecto piloto en donde se perforaron 71 pozos, se instalaron algunos sistemas de producción, artificiales de producción, perdón, y alguna inyección de químicos para mejorar su extracción. Y bueno, pues se inició también con la inyección de agua caliente. Una vez que se logró probar la efectividad del agua caliente, pues se lograron prácticamente producciones de hasta 20,000 barriles en el 2012. Entonces esto se reactivó a principios de este siglo. ¿Y qué pasó? Iniciaron con una prueba. Una vez que vieron estos resultados, se inició con un proyecto para la inyección cíclica de vapor. De acuerdo a todos los datos que tenían, una de las mejores formas para explotar este campo parecía ser, o más bien ha demostrado ser, la inyección cíclica de vapor. Actualmente este campo Samaria es el único campo en México en el que se ha llevado a cabo este tipo de inyección. Tiene una particularidad: tú le inyectas vapor a un pozo, lo dejas reposar y después lo pones a producir y te da un volumen inicial. ¿Qué pasa? Esto de aquí de la izquierda es temperatura. El fluido se va enfriando porque lógicamente no puede mantener la temperatura con la que se inyectó el vapor. Hay pérdidas de energía. El fluido se empieza a enfriar y llega un momento en donde deja de fluir. Como es una pasta de dientes, como es un fluido muy viscoso, deja de fluir. Entonces en este punto se cierra el pozo y se tiene que volver a inyectar vapor. Pero el problema es que ya nunca más recuperas las tasas de producción anteriores. Conforme tú vas inyectando cada ciclo de vapor, vas reduciendo la producción que logras tú obtener y la temperatura también del mismo modo. Entonces, bueno, es un sistema efectivo, costoso, pero que a la vez se estaba cometiendo un error por la falta de tecnología para llevar a cabo la producción del campo. ¿Cuál era el error? Bueno, les explico un poquito. Se estaba inyectando vapor para calentarlo.
Si el pozo tenía suficiente presión y temperatura, se dejaba que fluyera solo. Había muchos casos en donde sí podían fluir solos. Y en el momento en el que el pozo empezaba a tener problemas para fluir, se le inyectaba gas a través del bombeo neumático. Y una vez que la presión en la cabeza, una vez que la temperatura llegaba por debajo de los 100 grados, se le instalaba algún sistema de bombeo mecánico o bombeo de cavidades progresivas. ¿Qué pasa en este mecanismo? Primero, que no todos los pozos pueden ser fluyentes después de la inyección de vapor, requieren ya ayuda para poder fluir. Segundo, que el bombeo neumático es una inyección del gas y el gas tiende a ser frío. Entonces, si tú le inyectabas vapor caliente a 300 grados centígrados y después le inyectabas al mismo pozo un gas a 50 grados centígrados, pues lo único que estabas provocando era que la temperatura del fluido cayera mucho más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Lo estabas enfriando, por así decirlo. Primero lo calentabas para que fluyera, pero después lo enfriabas porque era el único mecanismo que tenías para producir. ¿Por qué no usar otro tipo de bombas? Porque a la hora de que tú estás produciendo estos pozos, tienes más de 150 grados en el fondo y las bombas que existen en el mercado normalmente para el bombeo mecánico de cavidades progresivas tienen elastómeros y estos elastómeros no resisten esa temperatura y por lo tanto no te permiten ayudar a producir. Entonces, planteado esta problemática, lo que buscábamos nosotros junto con nuestro cliente Pemex y uno de nuestros socios era ofrecer un sistema de levantamiento artificial que pudieras hacer sinergia con el método de recuperación mejorada que estaba implementándose en el campo y que aprovecháramos al máximo esa energía que se le estaba inyectando a los pozos. La solución fue cavidades progresivas, un método de cavidades progresivas. Perdón, no sé si ven rayada la pantalla. Sí, se ve un poquito rayada. No sé si alguien ahí esté usando el lápiz o algo, pero bueno. La solución fue utilizar un método de cavidades progresivas metal-metal. Si quieren, checamos ahí la pantalla. Estoy compartiendo de nuevo, Nancy, no sé por ahí alguna función que esté cruzada, pero bueno, la solución fue instalar un sistema de bombeo de cavidades progresivas metal-metal. ¿Qué significa esto? Sustituimos los elastómeros por una bomba totalmente metálica en el fondo que nos permitiera manejar esta temperatura. Entonces, ¿cuáles eran las ventajas de esta bomba contra el bombeo de cavidades progresivas convencional? Pues que te permitía operar a mayores temperaturas. Si se fijan aquí, el bombeo de cavidades progresivas con elastómero solamente podía operar hasta 120 grados centígrados y además te permitía operar con algunos componentes o con algunos químicos que contiene, con algunos hidrocarburos y otros gases tóxicos que contienen el petróleo, como puede ser H2S, CO2 o cualquier otro aromático. Entonces se propuso utilizar esta bomba. Aquí realmente una de las innovaciones es la forma de fabricación de la bomba que se llevó a cabo con nuestro socio PCM, una empresa francesa. Desde que se fabrica la bomba es en donde tenemos la innovación para poder hacer que el estator y el rotor sean metálicos los dos y que tengan una holgura de interferencia positiva. Esto quiere decir que permitan el bombeo a través de ellos y el giro. Estos son sistemas que giran a más de 300 o 400 revoluciones por minuto. Imagínense el bombeo de cavidades progresivas como una
torre para calentar chocolate, estas torres que se ocupan en donde pones tú el chocolate y el chocolate va saliendo por la parte de arriba y usa una hélice. Es exactamente lo mismo, pero bueno, ahora aquí la hélice es a través de bombas metálicas o bombas metal-metal. Entonces, podías tú además dentro de esta bomba inyectar vapor, a través de ella podías inyectar vapor. Esta fue la configuración como quedó para verlo un poquito más esquemático. Tienes aquí en la superficie el motor, tienes el motor y el equipo, el driver. Después tienes la varilla que te ayuda a dar un giro. El driver lo que hace es girar y esto permite a que la bomba del fondo gire, que el rotor gire dentro del estator y a su vez ese giro provoque la elevación de los fluidos hacia la superficie. Pero esto no solamente era el reto de lograr hacer producir los pozos con este aceite caliente, a través de la bomba con rotor y estator metálico, sino que también tienes el problema del torque. Tú imagínate que quieres mover entonces esta pasta de dientes y que para ello tienes que meter una bomba a 800 metros de profundidad con unas varillas que son las que hacen el giro, que logra transmitir el giro. Y para poder mover al principio la plasta de hidrocarburo que hay en el fondo, pues era necesario que tuviéramos componentes de alto torque. En su momento se usaron varillas convencionales, y se determinó que debido a las condiciones de los pozos, las varillas convencionales iban a romper. Entonces se optaron por algunas nuevas tecnologías. Una de ellas fue utilizar varilla hueca. Este es un desarrollo de la empresa TAMSA. También nos juntamos con la empresa TAMSA con la finalidad de identificar cuál iba a ser la mejor opción para poder aplicar. TAMSA nunca había aplicado con el BCP metal-metal este tipo de varillas, y lo que hacen es que son una especie de tuberías. En lugar de ser una varilla rígida, son unas tuberías que llevan por dentro estos pequeños, que llevan estos niples por dentro y permiten a su vez no solamente resistir el torque inicial, sino que también permiten inyectar el vapor a través de ellas. Entonces, esto al final en la industria petrolera, sobre todo en la parte de reparación de pozos, cuando ustedes ven un equipo de perforación o de reparación y terminación, el tiempo es oro. Cada hora del equipo puede costar miles de dólares en renta. Entonces, el ayudar y que pudiéramos inyectar el vapor a través de esta varilla, pues nos daba también un beneficio a la hora de hacer las intervenciones. Pues otro de los puntos importantes fue lograr utilizar esta varilla para evitar el problema del torque. Y asimismo también se integraron algunos sensores de fondo de alta temperatura. Estos sensores resisten hasta 300 grados centígrados, van instalados en el fondo del pozo y lo que te permiten es monitorear dos cosas. Uno es la eficiencia que se tiene en la inyección de vapor para ver a qué temperatura alcanza al llegar al fondo, y dos es para ver esa caída de temperatura. Porque ahorita en los resultados vamos a ver algo muy importante. Como mencionamos, la prueba estuvo dividida en 3 etapas. La primera etapa era producir en frío, entrar al pozo, quitar el bombeo neumático y entrar al pozo tal y como estaba. La segunda etapa era hacer una inyección de vapor a través de la bomba para demostrar que la bomba podía resistir. Y la tercera etapa era producir ya una vez que pasara el tiempo de remojo y empezar a producir el aceite lo antes posible a la temperatura a las altas temperaturas en las que estaba, 160, 180 grados centígrados. Entonces, en esta primera etapa, el resultado que obtuvimos fue inmediato. La gráfica en verde que se ve aquí es la temperatura del pozo cuando está extrayéndose a través del bombeo neumático, lo que les decía, la inyección de gas. Dejamos de inyectar de golpe el gas y simplemente cambiamos la temperatura al BCP metal-metal, e inmediatamente tuvimos un cambio en la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos el bombeo neumático nos estaba haciendo una caída de temperatura de 20 grados centígrados. Esos 20 grados centígrados traducidos a viscosidad del crudo, pues lógicamente no permitía que el pozo produjera tanto, y al final eso nos da como resultado una mayor producción tan solo en la etapa en frío. En la segunda etapa pudimos inyectar sin ningún problema a través de, aquí está el pozo y aquí está la cabeza del pozo con las varillas, se pudo inyectar sin ningún problema. Y ya en la tercera etapa lo que vimos fue la temperatura viene en azul. Esto pasó por algunos meses, entonces la caída en la temperatura no fue tan brusca ni tan abrupta como lo era con el bombeo neumático.
lo que nos permitió por mucho tiempo más producir el pozo sin necesidad de una inyección de vapor adicional y también con gastos de aceite y gas mayores a los que tenía. Aquí está precisamente los resultados. Antes, esto es cuando estaba el bombeo neumático, cuánto producía. Ustedes fíjense en la gráfica marrón cafecita. Este es el aceite. Una vez que empezamos a producir en frío, el crudo, la producción aumentó prácticamente al doble. Y una vez que tuvimos la operación en caliente, independientemente de que se tuvo una inyección adicional, también la producción aumentó, ¿no? Con respecto a cualquier otra producción que hubiera tenido antes. Entonces se demostró que las inyecciones de vapor estaban siendo ineficientes conforme se explotaba el pozo una vez que terminaba la inyección con el bombeo neumático, y qué bueno que el bombeo de cavidades progresivas metal-metal te permitía mantener la temperatura elevada por mayor tiempo y por ende también la producción. Como conclusiones, se llegaron con nuestro cliente, bueno, se incrementó la producción en un 170%, se logró mediante la incorporación de distintas tecnologías, como lo era el bombeo de cavidades progresivas metal-metal, las varillas huecas o la varilla hollow rod de Tenaris Tamsa, los sensores de fondo, la aplicación con los controladores inteligentes en superficie, pues se logró tener una mayor eficiencia, se demostró, y esto al final pues lo estamos viendo nosotros, lo estamos viendo aterrizado ya con un contrato formal con Pemex. Se demostró que este sistema era el ideal para poder explotar los pozos de mayor producción en la zona de Samaria, que tuvieran inyección de vapor. La bomba demostró la capacidad para soportar condiciones extremas durante el proceso térmico, y del mismo modo, ya aceptado también por el operador, demostramos que la combinación de inyección de vapor en conjunto con el bombeo de cavidades progresivas metal-metal logra aumentar el factor de recuperación de cada pozo, y esto a su vez permite que la rentabilidad del pozo se vea beneficiada. Si un pozo a lo mejor no iba a lograr ser rentable mediante el proceso que estaban utilizando anteriormente, posiblemente de esta manera lo podías tú hacer rentable con el volumen que iba a acumular adicional al que se estaba pronosticando. Yo con esto además lo que nos quedó como tal es precisamente que como ingenieros es la parte de poder resolver problemas, no quedarnos únicamente con las soluciones convencionales. Es necesario salir de la caja con nuestras ideas, de proponerlas, de realizarlas sobre todo. Muchas veces hay muy buenas ideas, lo importante también es realizarlas y poder ejecutarlas. Una enseñanza y realmente algo de lo que valoramos mucho en la empresa en la que me toca a mí representar es precisamente poder aprovechar para México ese gran potencial que hay en recursos naturales, este petróleo pesado, y poder replicar este tipo de aplicaciones o inclusive buscar aplicaciones distintas para poder desarrollar innovación y mejoras tecnológicas, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles. Me da muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta presentación. Espero que sigan aprovechando esta semana de la ingeniería. Les deseo excelente tarde y si quieren pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahora procederemos a la lectura de preguntas de los asistentes. Se seleccionaron las preguntas. ¿Es diferente el impacto ambiental que produce la extracción del crudo pesado o extrapesado a la extracción del crudo ligero? Sí, es diferente definitivamente. El hecho de que sea más complicado extraerlo implica algunas veces energía adicional que se tiene que aplicar, ya sea como temperatura, como vapor que se tiene que calentar para poder inyectarlo, o con un sistema de levantamiento artificial. Lo que nosotros cuidamos es que la huella de carbono sea la menor. Hay un indicador que se llama huella de carbono por barril producido. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos es que estas toneladas de CO2 producidas por barril producido sean las menos, y precisamente lo que se busca es, mediante la eficiencia en la extracción,
poder bajar también este valor y el costo. Va totalmente relacionado. Mientras mayor sea la huella de carbono para extraer un barril de petróleo, también es mayor el costo. Tienes que ser muy eficiente en esa parte. Ok, muchas gracias, ingeniero. Y otra de las preguntas es, ¿cuáles son los químicos más comunes que mejoran la inyección? Mira, no es mi área de especialidad, pero son muy variados, pero normalmente son aromáticos del mismo, de la misma cadena de los hidrocarburos, inclusive diésel se puede utilizar, los mejoradores de flujo hay algunos base aceite, algunos base agua, es muy variada la cantidad de químicos, es una rama específica de la ingeniería petrolera, porque no solamente abarca aquí ahorita en la producción, sino también se utiliza durante la perforación, se utiliza durante la recuperación mejorada, son químicos, entonces es muy variado. Si quieres, por ahí pásame el correo y les puedo mandar más información al respecto. Ok, muchas gracias, ingeniero. Nuevamente le agradecemos por esta conferencia tan interesante y no nos resta más que despedirlo y esperamos poder verlo nuevamente pronto con nosotros. A nombre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, agradecemos la presencia de todos los asistentes y los invitamos a nuestra siguiente conferencia a las 6 de la tarde, titulada Tendencias en la gestión de la cadena de suministro en el siglo XXI, con el licenciado Luis Alberto Rodríguez Durán, director general en Fénix Aduanas. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Buenas tardes.